Hola, hola, gente querida de YouTube. Por acá estoy para charlar un poco sobre la historia, sobre mi historia, ¿no? Sobre por qué y para qué, mejor dicho, para qué empecé a estudiar astrología. Después de ciertos sucesos muy importantes, como así todos somos eh, vamos a decir, seres humanos expuestos en nuestras vidas a determinadas situaciones críticas en la vida de cada uno que nos lleva a realizar cambios. Bueno, mi cambio se produjo hacia la astrología. ¿Para qué? Para poder yo conocerme y entender por qué han sucedido determinados hechos a lo largo de mi vida y en los momentos que me han sucedido. ¿Bien? ¿Por qué me interesé por la astrología? Porque llega un momento en la vida de cada ser que podemos dejar pasar por alto determinadas situaciones o podemos dejar pasar por alto de manera que evadimos tal y tal situación, pero me quise hacer cargo, ¿sí? Decidí hacerme cargo de mis propias situaciones, de mis propios eventos que me estaban mostrando en ese momento. Entonces, me interesé por empezar a descubrir, ¿sí? ¿Para qué era todo este proceso que yo estaba viviendo? Estos procesos, porque no fueron solamente uno, sino que fueron varios que se fueron suscitando a lo largo de mi querida vida. Cuando empezaron a suscitar determinados hechos, estaba confundida y yo me explicaba, pero no entiendo y por qué yo, y de qué de esta manera. Entonces empecé a introducirme en un mundo completamente diferente para poder buscar respuestas, pero respuestas a mí, respuestas para que yo me sintiera bien. Cuando empecé ese camino, un camino diferente, ¿sí? Pero para mí muy completo. Empecé a estudiar Reiki, a transmitir energía a través de mis propias manos, empecé a yo transmitir mi energía, empecé a ver que existían otras pautas en mi vida para poder sentirme mejor. He hecho registros akáshicos, soy terapeuta, he estudiado mi árbol genealógico, ¿sí? Mi historia de vida, mi historia actual y mi historia pasada. Mis padres, papá, mamá, mi familia, mi hija. Bueno, he pasado por toda esa historia, hasta que llegué también a la astrología. Entonces, cuando llegué a la astrología, empecé a ver algo que era completamente diferente, pero era muy interesante. Me atrapaba, me gustaba, entendía. Entonces, ¿qué podía yo observar a través de ese pequeño estudio, que yo decía pequeño estudio, que de pequeño estudio no tiene nada, ¿verdad? Ese pequeño estudio, ¿sí? Este circulito donde nosotros vemos símbolos que aparecen ahí, y era muy interesante, ¿verdad? Entonces yo veía y veía que eran planetas, ¿y qué significa esto? ¿Y qué tengo que estudiar? Bueno, la astrología en sí nunca terminas de estudiar, pero la misma vida te va llevando a aprender y conectarte con ella de a poco, ¿bien? Hasta que uno trata de ver esta simbología como un ser humano. Cuando yo empiezo a conocer, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Cómo me muestro yo y cómo me ven los demás? Empiezo a entender por qué, ¿sí? Mi ascendente está en Escorpio. Entonces, ¿cómo me ven los demás? ¿Sí? ¿De qué manera eh, me exteriorizo ante los que tengo alrededor mío? Y ahí empiezo a conocer, mira, qué interesante. Estos rasgos son los que me dan de aparecer de esta manera determinada. Bien, ¿qué otras circunstancias voy teniendo? Bueno, mira, voy aprendiendo cuáles son mis propios valores, mis recursos económicos también,
¿sí? Porque los recursos no son solamente económicos, son valores personales, recursos humanos, recursos económicos. No es todo económico cuando hablamos de esta segunda casa que es la casa 2, por ejemplo. Entonces, cómo veo yo? em, ¿Cómo adquiero yo mis recursos? ¿Qué capacidades tengo para poder recurrir a mis propios recursos? Eh, ¿cómo, cómo los puedo obtener? ¿Verdad? Entonces, ahí empiezo a estudiarme y conocerme, ¿se entiende? Después empiezo a aprender cómo me relaciono con los cercanos, ¿sí? Con mis familiares, con mis hermanos, con mis primos, cómo me manejo en realidad en mis relaciones más cortas, cómo son mis viajes, ¿sí? En las cercanías, cómo me comunico, ¿sí? Entonces, fui aprendiendo en cada sector, ¿sí? De mi foto, ¿sí? ¿Cómo soy yo? ¿Y para qué vine a cumplir determinadas, ¿sí? Situaciones y aprendizajes? Mi casa 4, mi familia, mi luna acuario. ¿Cómo es este sector de mi vida? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo siento? ¿Sí? Yo me siento muy conectada y me he sentido muy conectada y he tenido inconvenientes con mi madre que los pude resolver, pero esta casa para mí fue muy importante en mi vida. Es decir, que mi hogar, mi familia, ¿sí? Mis creencias, mi lugar donde yo me nutro, donde me nutrí, ¿sí? Y de donde provengo, ha sido muy, pero muy importante a lo largo de mi vida, ¿sí? He estudiado, ¿sí? He hecho constelaciones familiares para poder conocer la historia de mis antepasados, para poder en algún momento dejar el pasado atrás. Entonces, para eso estudié mi historia de astrología. Eso indica que cada uno de nosotros podemos buscar a través de esta herramienta que es sanadora. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es sanadora? Aunque ustedes vean que esto para unos puede suceder que no te creen absolutamente nada de esto. Acá está muy marcada las identidades, la forma de ser de uno, la forma de actuar, la forma de querer, la forma de comunicarse, la forma de tomar decisiones, hacia dónde va mi camino, conociéndome. Muy pocas personas a lo largo de su vida se pueden conocer a sí mismas. Yo diría que no todos terminamos conociéndonos, porque en general, ¿sí? Lo que hacemos es mirar hacia afuera. Hay que ser valiente para mirar hacia adentro. Yo siempre reconozco que es una virtud y eh, hay que ser, es de valientes el mirarse hacia uno, hacia su interior, hacia todo lo que podemos trabajar. Y más cuando queremos transitar determinados obstáculos difíciles. ¿Qué más hago yo también de las cosas que puedo observar a través de esta carta? ¿Sí? Cuando yo me siento que estoy en situaciones tensas y por qué estoy tan malhumorada, por qué me siento de esta manera, pero no entiendo. ¿Por qué? Porque en este momento la creatividad se me fue a full, algo que nunca tenía en mi vida. Y me podían decir que un Tauro es muy creativo y yo no existía, no sabía cómo romper un simple papel en 4 trozos. Entonces, esto es lo que me muestra los tránsitos, yo puedo ver en qué momento, ¿sí? En este momento que estoy grabando este audio para ustedes, ¿sí? Este video, acá puedo ver que el sol está en Virgo. Obviamente, ¿qué es lo que me despierta ese sol en Virgo en este momento? Estoy en una etapa durante el tiempo que transcurre el sol en la temporada de Virgo, en que voy a estar ordenando mis cosas, ¿sí? Nutriendo mi casa, o sea, nutriendo mi persona, cuidándome e intentando cuidarme la salud, ¿sí?
¿Por qué? Porque en la medida que vamos avanzando y vamos estudiando astrología, el Sol en Virgo capta esas cualidades. Entonces podemos entender que ya sabemos que a esta altura del año, para todas las personas, ¿sí? Ese sol que ilumina ese sector de nuestra carta está activado. Entonces, vamos viendo y vamos conociendo por qué. Actualmente se habla de que entra Marte en Cáncer y llegó Marte en Cáncer y es lo destructivo porque Marte en Cáncer se encuentra horrible porque no está cómodo en ese lugar, entonces empieza a hacer tensión con esto, tensión con lo otro y que va a estar hasta fin de año y que va a generar la cuadratura con Plutón en su momento y que esto va a ser catastrófico. Nada es catastrófico. Absolutamente nada es catastrófico. Tenemos que ir aprendiendo y conocernos y cómo podemos responder ante esas situaciones. Obviamente que no todas las emociones las podemos manejar. Es lógico, es normal. ¿Por qué? Porque si no seríamos un robot, seríamos perfectos, a pesar de la llegada de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? Vamos entendiendo y vamos evolucionando también estudiando la astrología. Si hoy sabemos que Urano está en Tauro, yo soy de Tauro, me transformé. Urano pasó por mi sector de Tauro y me hizo pedazos. Esa creencia de que lo estable era lo más importante para mí cambió. ¿Entendés? Entonces, yo siempre digo que si de ahora en más dicen que Tauro, ¿sí? Es un signo fijo, que es estable y que quiere materializar y lo único que le importa es lo estable, ¿sí? Es mentira. Ya cambió. Pero el que está dispuesto a cambiar, van a haber muchos taurinos de los cuales no lo sacás de esa situación, ¿sí? Siguen siendo estables y no lo sacás de ahí porque no quiere moverse, porque tiene miedo. Pero hoy día, la realidad es que cambió la óptica. Entonces, yo tengo que ir adaptándome a los cambios. En la medida que yo no voy haciendo ese trasfondo de cambio, no voy a poder evolucionar. Y todo está en movimiento. Entonces, nosotros tenemos que aprender de que estamos siempre en constante movimiento y que todo es energía. Entonces, eso va cambiando constantemente. Si en poco tiempo vamos a tener un Urano que va avanzando a lo largo de este formato circular que es la rueda zodiacal, vemos que va a entrar en Géminis. Obviamente el sector de Géminis se va a ver afectado. Todo aquel que la comunicación es súper importante, van a cambiar, ¿sí? Van a cambiar las formas de comunicarnos, va a cambiar las formas de las ideas, de los pensamientos. Viene una era, una etapa de 7 años que va a haber muchos cambios a ese nivel y en ese sector. Entonces, ya sabemos que se va a producir, ¿está? Entonces, te vas a ir adaptando, junto con ella te tenés que ir adaptando. Como vamos a ver también que vamos a tener un Saturno que va a entrar en Aries, ¿sí? Un Neptuno que va a entrar en Aries, ¿sí? Ven que Neptuno está en el último grado de Piscis, va a entrar en algún momento este Saturno, va a hacer conjunción con Neptuno y va a ser una gran transformación. El sueño, la ilusión, la fantasía con la realidad. ¿Cómo vamos a manejar eso? ¿Se entiende? Entonces, viene y uno va aprendiendo también con Quirón. Quirón también es el sanador, el que nos viene a sanar nuestra herida que nunca se termina de sanar, sino que la tenemos que adaptar e incorporar a nosotros mismos. Entonces ahí podemos observar, ¿sí? Que también va a haber, en algún momento se van a juntar estos planetas con Quirón. Por lo tanto, es súper interesante la astrología. Bueno, con esto quiero decirles que el que le agrade empezar a estudiar astrología, y lo tiene que mirar como
no como algo que nunca se termina de aprender o que tenés que estudiar, 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 estudiar. No, tenés que empezar a ver esto como, es como un hobby, ¿sí? Y ver esto como que vos sos esa persona. Identificate como un ser humano adentro de esta foto que vos ves. Y poco a poco vas a ir integrando e entendiendo lo que es la astrología, ¿sí? Bueno, si precisas algo, me puedes dejar tus comentarios, ¿sí? En esta página de YouTube. Y si es de agrado y te puedo ayudar para estudiar, bueno, bienvenido sea. O para charlar, acá estoy. Bueno, muchas gracias por estar. Nos vemos pronto.